Bueno, esta reflexión es una regrabación de lo que compartimos en la reflexión del día domingo, valga la redundancia, por esos errores que tiene la tecnología y esa falta de condiciones que no tienen que limitar tampoco la labor evangelizadora que representa la comunidad de Santa María Magdalena bajo la memoria del obispo Martín Barahona. Para mí la reflexión de este domingo tiene que ver con comprender por qué el obispo Martín Barahona representa la ternura de Dios. Para mí, desde ese lugar que reconozco que es un lugar en sí mismo, un lugar de poder, porque me permite decir lo que siento, lo que pienso acerca de la teología, acerca de la vivencia de la espiritualidad y de la fe, es una gran responsabilidad, porque este es el lugar y este es el espacio que ocupó el obispo, y porque recordarlo siempre hace un nudo en mi garganta, y porque las pocas veces que compartimos y que convivimos están tan grabadas y están marcadas en mi ser, que han formado parte de mi día a día desde hace más de 10 años. Este día reconocemos que la sombra nos amenaza, la sombra del cristofascismo está cada vez dentro de las instituciones democráticas o que creíamos que eran democráticas, y no solo en El Salvador, sino que en el mundo. Este día renovamos nuestro compromiso de aferrarnos con fuerza a lo que el obispo Martín Barahona nos invitaba constantemente. Él mencionaba que debemos cultivar la capacidad de estar con el pueblo, con la gente, y jugar en las grandes ligas. Y aquí hago un paréntesis a su mensaje, porque cuando yo recuerdo eso, realmente me pregunto si mi persona tiene la capacidad suficiente para jugar en las grandes ligas. Me pregunto cuáles son esas grandes ligas en las que Magdala, Fundación Vida Plena, tienen que defender los intereses y los derechos de las personas LGBTQIA+. El obispo hablaba que era importante la articulación y el diálogo, porque eran armas poderosas para conectar y caminar juntos. Reflexionando esto, creo que estas son armas poderosas que primero debemos de cultivar, afianzar y reforzar dentro de nuestra amada comunidad y dentro de nuestros espacios de convivencia, los de cada una y los de cada uno, para poder entonces irnos, como decía Rutilio Grande, en racimo a jugar estas grandes ligas. Porque creo que es tarea de todas y de todos el poder construir esa capacidad de defensa que este tiempo y las señales de este tiempo nos indican. Este día no solamente celebramos el cuarto de Epifanía, sino que también celebramos la vida y la obra de nuestro amado obispo, fundador de esta pequeña pero gran comunidad que está resistiendo los embates de este tiempo. Debemos asumir con orgullo su legado, porque él optó preferencialmente por nosotros, y ahora nosotros siempre debemos optar por la ternura, que fue su bandera y su característica más importante. No por gusto a él se le conoció como el obispo de la ternura, debido a su carisma, a su amor, a su dedicación a las causas sociales y a los derechos humanos. Creo que estos son los cimientos en los que estamos paradas y parados y parades, y no debemos jamás olvidar que nuestro obispo nos enseñó el camino para la justicia, la paz
pero sobre todo el compromiso a la defensa de los más vulnerables, porque nosotros somos una comunidad que sufrió ya en el pasado la discriminación, la separación, y fuimos vulnerables ante esa situación, y fuimos vulnerables ante la pérdida del obispo. Pero debemos de tomar nuestras fuerzas, nuestro sentido del humor, que era una característica que él tenía, la humildad que lo representaba, su capacidad de conectar con las personas a un nivel muy, pero muy personal. Las cosas no se dan por casualidad, siempre llevan una causa y no me voy a cansar de repetirlo. Esta semana, mientras me hacía un chequeo médico, conocí a 2 personas y en la medida en que la conversación fue cobrando calor, me di cuenta que estas personas habían sido cercanas al obispo, y una gran alegría y una gran actitud de compartirnos experiencias se sintió en el ambiente. Pero estas personas cambiaron completamente su rostro cuando yo les dije de dónde venía. Y yo dije, no, estas personas realmente no conocieron al obispo, porque el obispo era una persona que ante todo anteponía el amor, la compasión y la ternura. Si esas personas que dicen conocer al obispo han olvidado estas características de él, nosotros no debemos olvidarlo, porque, como dije anteriormente, fuimos su opción preferencial. El obispo tenía otro lema. Él decía, soy el obispo de las putas, los culeros y los idosos. Las lecturas de este fin de semana ponen a Malaquía en perspectiva ante la necesidad de la purificación. Y como ya dije, nada es casualidad. En este cuarto de Epifanía, además, celebramos el antesala de un acontecimiento importante. Celebramos cómo la luz venció a la oscuridad. Celebramos cómo la tierra se renueva y los primeros brotes empiezan a dar sus frutos. A pesar del horror y del dolor que nos amenaza en este momento del mundo, recordemos también que es un horror y una amenaza que siempre estuvo a los hombros del obispo, no solamente por su acción preferencial, sino porque también se hizo tangible en el 2010, cuando el obispo sobrevivió un atentado a su persona. Y el obispo no cambió su actitud, no dejó de ser de quien era ante esta amenaza, no se ocultó, no abandonó, continuó. Así es que esa renovación y esa purificación de pasar de un tiempo oscuro a un tiempo de luz tiene que ser parte de este tiempo, parte de cómo se camina con el Espíritu Santo, parte de seguir optando por la divinidad y por la bondad que ha mostrado ante los tiempos difíciles. Pensemos que la persona del obispo nos sigue acompañando como esa capa que nos protege del odio, de la injusticia, de la y la desigualdad. Qué difícil tarea nos ha dejado el obispo a representarle. Me lo sigo pensando, me lo sigo diciendo, porque no es sencillo caminar entre espinas, entre rocas afiladas y a ciegas. Pero si el obispo enfrentó toda esa oscuridad y nos dejó ya herramientas para hacerlo, debemos de continuar su legado. La carta de los Hebreos nos recuerda que Jesús compartió nuestra humanidad para destruir el poder de los males de este mundo. Las escrituras nos dicen que es Satanás, pero ya sabemos, quienes tenemos una fe madura, que eso es solo una alegoría para hablar de la opresión que las personas que tienen los medios de producción, las personas con mayor poder adquisitivo, hacen y deshacen
sobre aquellas personas a quienes consideran sus esclavos. Liberarnos del temor a enfrentar a este mal del mundo, Magdalitas, nos tiene que llevar a reconocer que el obispo enfrentó también estas situaciones. Se enfrentó no solamente a la violencia social que vivía el país, sino que también se enfrentó a la violencia de las instituciones del Estado, también a la violencia que vivió dentro de su propia iglesia. Confiemos como lo hizo el obispo, vivamos sin temor, sabiendo que Jesús nos ha mostrado cuál es el verdadero camino de la salvación y de la liberación. Su vida, su testimonio, su victoria, teniendo una fe inquebrantable sobre el miedo, nos tiene que ayudar, Magdalitas. Incluso nos tiene que ayudar a fortalecer aquellos espacios que el obispo ya dejó. Magdala, Libres en Cristo, Cristo Sal, que sabemos que están en un tiempo crítico, e incluso Vida Plena, que está inspirada en él, en su trabajo, en su legado. Recordando que él siempre nos decía, yo hago instituciones y mi mayor deseo es que estas maduren, se desarrollen y caminen solas. Ahora podemos decirle, obispo, hemos cumplido su deseo. Tal vez no somos un espacio de fe maduro, porque nos hace falta seguir desarrollándonos desde la teología, desde la convivencia, desde la ternura que usted tanto nos demostró, pero hemos sobrevivido y nos estamos volviendo fuertes y estamos caminando soles. También el obispo decía, los políticos más que nunca necesitan de los religiosos, porque solo nosotros somos capaces de recordarles que existe un ser supremo y que están obligados a mirarles en cada individuo. Acá yo tengo mi apreciación particular por el tema de la laicidad, pero entiendo perfectamente lo que el obispo intentaba decirnos, porque somos las personas que creemos en el caminar de Jesús quienes sabemos que debemos derrotar a esos poderes fácticos a través de la ternura, del amor, de la convivencia, del acompañamiento. Nuestro obispo fue un ser adelantado a su tiempo. Imagínense, hasta hablaba de ser supremo, hablaba de divinidad. En el Salmo 84, que nos ofrece una visión de esperanza y de anhelo por la presencia de Dios en Jesús que mora entre nosotros, y que nos dice, cuán amables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Y aunque esa palabra me hace ruido y no me gusta porque han sido instituciones de opresión, también entiendo perfecto lo que en este caso el pasaje bíblico nos está diciendo. Convirtámonos, Magdalitas, en esa fuerza inquebrantable, en ese brazo de Dios que llega hacia esos lugares donde nunca pudo llegar el obispo. Y prometámonos cumplir la vida y el ministerio del obispo buscando siempre la presencia divina, incluso en medio del peligro y la violencia. ¿A qué me refiero con esto, Magdalita? Que la presencia divina no está en una casa a la que llamamos templo, santuario, iglesia, sino que está, como bien lo dicen las escrituras y como lo decía el obispo, en cada individuo. Hay tanto que hablar del obispo, tantas historias que nos pueden inspirar en este mundo de perdición. Tantas personas que están perdidas, que están en la oscuridad y que necesitan esa palabra de bienaventuranza bajo la obra del obispo. El obispo siempre fue una persona de disposición inmediata y su eterna sonrisa siempre curaba las heridas más profundas. Ya la ciencia nos lo dijo. ¿Cómo cambia un ambiente? ¿Cómo cambia una persona cuando lo que recibe en lugar de maltratos, en lugar de rechazo, frialdad, un muro, un témpano de hielo, es palabras
llenas de ternura y una sonrisa sincera, profunda. Pero tal parece que muchas veces, en lugar de optar por lo gratuito y lo sencillo, nos complicamos la vida con actitudes y palabras duras, rebuscadas y hasta falsas, porque repetimos y repetimos las escrituras mecánicamente, porque repetimos y repetimos las oraciones mecánicamente y olvidamos el trato humano, el carácter afable y lleno de bondad. Finalmente, el Evangelio de Lucas, ahí podemos ver a Simeón y a Ana reconociendo en el niño Jesús la salvación prometida, la luz en las tinieblas. Ellos vieron esa luz para su revelación y para la revelación de las naciones y para la gloria de Israel, dice la Escritura, recordando que Israel no es un pueblo allá al otro lado del charco que está torturando y masacrando personas, sino recordando que en ese nombre caben todos los rostros, todas las personas, sin importar cómo se vean o cómo sean. Para mí, la figura del obispo siempre me recuerda a cómo aún las personas que han cometido los horrores más espantosos tienen derecho a la misericordia de Dios. El obispo es un ejemplo de cómo se puede llevar luz incluso a los espacios más oscuros. Su resiliencia, su esperanza nos invitan hoy a reconocer en Él y a celebrar en Él la presencia salvadora de Jesús en nuestras vidas. El obispo sigue salvando vidas hasta el día de hoy, porque nosotros, Magdalita, continuamos su obra. Yo les invito a hacer ministerio vivo, a ser vivo el cuerpo del obispo, a través de nosotros, con nuestros testimonios, a través de nosotros, con nuestras obras, a través de nosotros, con nuestra unidad, nuestra bondad, nuestra misericordia, nuestra humildad y nuestra capacidad de transformar a través de la ternura. Y es por eso, Magdalitas, que Jesús pasó por segunda vez en este país tan oscuro llamado El Salvador. Damos gracias a la divinidad. Amén por la vida del obispo Martín Barahona.